Hola, muy buenas noches amigos, aquí desde la península ibérica, soy Luis Palacio y estáis en la caja de Pandora. Deciros que hemos cambiado la fecha de Chile al 7 y 8 de marzo, lo digo para, bueno, sobre esas fechas, perdón, a ver si lo estoy diciendo yo bien, sé que es en marzo, pero no sé si he dicho bien la fecha. Del 5 al 8 de marzo, eso, te lo he dicho mal. Del 5 al 8 de marzo, por lo que está sucediendo en Santiago de Chile, pues lo hemos pasado y los que queréis apuntar ahora, pues está abierta las plazas. Y luego también deciros para los que queréis ir también a México, que también están las de México, del 8 al 21 de abril. También hay que recordar a la gente de México, que ya también os podéis ir apuntando. Y los que queráis cerrar pues el viaje, pues del 29 de noviembre al 9 de diciembre, el viaje a Egipto con Sola Insa. Un saludo, Sol, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Luis, del 8 al 12, que te has puesto al 21, la dislexia en Semana Santa es una semanita. Sí, o sea, tengo puesto del 5 al 8. ¿Está mal? No, en abril, que es al 12, no al 21. Espérate, ¿de qué me estás hablando ahora? Que me he De, perdido. de México, del 8 al 12 Ah, de vale, de abril. México. Del 8 al 12 de abril. Vale, y yo lo he dicho mal, ¿no? Como siempre, mi dislexia. Al 21, no, le has dado la vuelta, no pasa nada, Sí, pero sí. a que no piensen que voy a estar allí 2 semanas. Bueno, pues muy bien, ahí está. Hoy tenemos un temazo, los 13 triángulos de la muerte en el planeta, y bueno, ya sabéis que ahí entra el famoso triángulo de las Bermudas. No sé si también entra el famoso triángulo este que tenemos aquí entre el Levante, entre lo que serían las Islas Mallorcas y Cataluña y Valencia. Entra, lo que pasa que está dentro de un triángulo mayor. Esa zona que es se piensa que es esa zona tan pequeñita, en realidad no. En realidad va desde Francia hasta Canarias y la zona de Almería. O sea, es un triángulo bastante grande que prácticamente integra toda España. Lo que pasa que ahora veremos que son zonas de mar, sobre todo, no zonas de tierra en España, en la zona de España. Perfecto. Bueno, para todos los que nos estáis viendo, recordaros que podéis coger este enlace tanto en YouTube como en Facebook, lo pueden compartir en sus redes sociales, también en sus grupos de WhatsApp, nos ayudarían un poquito a la difusión. Y vamos a empezar ya con la temática, que yo creo que la temática me ha dicho mucha gente ya a través del chat y de correo. Este tema lo desconozco, este tema me parece muy interesante. Pues vamos a ello. Adelante, Sol. Vamos a ello, los triángulos de la muerte. Claro, es que solamente conocemos el de las Bermudas, Luis. En realidad es el único que se le ha dado, vamos, que se ha salido por todas las vías de comunicación, ¿no? Y se ha hecho además muchos documentales, inclusive, yo recuerdo hace años, inclusive que hubo submarinistas que sacaron, bueno, pues información que voy a comentar un poquito, ¿no? Es el más conocido, pero en realidad son 12 los triángulos. Pero es que vamos a ver cómo estarían ubicados en nuestro planeta, porque en realidad no están así al azar, no, siguen una línea muy concreta y están ubicados en una parte alrededor del Ecuador y que marca, no se sabe muy bien porque todavía no hay suficiente tecnología para entender qué es lo que le pasa al planeta en esa zona, ¿no? Pero está más que demostrado que hay algo especial y que va muy ligado al efecto ovni, al hecho ovni, ¿sabes? O sea, todos los acontecimientos de avistamientos y tal, va muy ligado a todas estas zonas, ¿no? Entonces, como digo, en nuestro planeta, claro, hay zonas, sobre todo la de Bermudas, que son las más conocidas por desapariciones de barcos, de aviones, por accidentes, por desapariciones de personas y por avistamientos. Todo es un conjunto, ¿vale? Todo es un conjunto. Es curioso que de estos 12 triángulos estén todos en zonas de mar, a excepción de uno que veremos que está en la parte de Afganistán y coge pues zona de tierra, pero el resto son prácticamente todos zonas marítimas. Y tiene, como ahora veremos, mucho sentido. A ver, en realidad, si nosotros nos imaginamos el planeta Tierra con su ecuador, ¿vale? La zona central media que separa la latitud norte de la latitud sur, bien, pues vamos a hacer otras dos líneas por encima del ecuador, ¿vale? A 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur. Ese eje, en ese cinturón, es donde estarían estos triángulos y separados del uno al otro por 72 grados. Exacto.
Es que es matemáticamente, está ubicado estos lugares en el planeta. Y luego estaría el polo norte y el polo sur. Geográfico, no magnético, que hay que diferenciarlo. Entonces, claro, si nos imaginamos, parece como si fuera un diamante, porque en realidad es polo norte, la franja del centro y polo sur. Y parecería la forma un poco de un cristal, como un diamante, ¿no? Queda muy bonito. Si lo ponéis en internet, os sale la imagen. Entonces, como digo, todos son zonas de mar, menos Afganistán. Bueno, y están los polos, claro, que es zona helada, pero que en realidad hay agua alrededor de estas zonas, ¿no? Que la parte de hielo es pequeñita, ¿no? A ver, esta investigación fue realizada por un norteamericano que se llama Ivan Sanderson. Este señor pertenecía a una sociedad que era la Sociedad para la Investigación de lo No Explicado en Nueva Jersey. Y ahí es donde, pues, empezaron a ver determinadas situaciones que se daban, determinadas acontecimitos y documentos inclusive del siglo XVI, en el que hay muchísima documentación recogida, sobre todo de la parte de las Bermudas, claro, que tiene que ver con estas desapariciones y siempre igualmente ligado a avistamientos ovni. Bien, entonces una cosa la ligamos con la otra. Es muy curioso también que estos lugares estén atravesados por una línea que se llama BAVIC, B-A, B alta, A, V baja y C, BAVIC. Bien, esta línea la descubrió un señor que se llama Aimé Michel y en realidad es una recta, en principio, no, el principio era una recta entre Bayona y Vichy y esto fue en los años en 1954 y que iba ligado fue ligado a un momento en Francia que hubo muchísimos avistamientos en esta línea entre Bayona y Vichy. Entonces, por eso se llamaba la línea BA de Bayona y VIC de Vichy. Pero estudios posteriores se vio que esta línea, si la extendíamos al resto del planeta, ¿vale? Si la alargábamos al resto del planeta, prolongándola, seguían coincidiendo con los lugares de grandes avistamientos y estaban ahí la mayoría de los triángulos. Ahora, no es una línea recta, es una línea de máxima curvatura terrestre, de manera que si nos posicionamos en Francia, en la zona de Francia, de Bayona y Vichy, así nos vamos hacia el sureste, perdón, bajaría España, Portugal, bajaría más Brasil, Argentina, Chile y empezaría a subir hacia la zona de Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Japón. Y por el lado del este subiría, atravesaría Europa, llegaría hasta Siberia y empezaría a bajar Mongolia, China, Japón, Nueva Guinea y Nueva Zelanda para de esta manera hacer este arco como si fuera una onda muy profunda en lo que es alrededor del planeta. En estas zonas hay muchos de estos triángulos, como hemos dicho, la mayoría están relacionados con puntos de esto y sobre todo con zonas de grandes, de momentos de muchos avistamientos ovni, ¿vale? Estos triángulos los llamaron, pues, al principio, como digo, por el tema, ¿no? Los triángulos de la muerte o del diablo. Porque, claro, las circunstancias que se dan no son las más maravillosas. Está claro, ¿no? ¿Por qué las Bermudas es el más conocido? Porque es donde hay más tránsito marítimo, mayor actividad marítima y aérea desde tiempos muy antiguos. Veremos que hay una zona que no hay prácticamente información, pues porque no hay tampoco movimiento, ¿no? ¿Qué hay en estos puntos? Lo que hay es una alteración electromagnética muy potente, ¿vale? Pero no se sabe exactamente por qué. Por eso digo, falta tecnología. De momento no estamos preparados para conocer determinadas situaciones que se dan en nuestro planeta, ¿no? Altera las brújulas, los relojes, los cuadros de mando, la orientación en los pilotos, el tiempo, como veremos en el polo norte y el polo sur, se altera. De forma que, claro, lo que es el espacio-tiempo se distorsiona en estos lugares, provocando, pues, también inclusive esas desapariciones como si pasaran a otro espacio temporal o a otro plano dimensional. Aquí, por ejemplo, está muy en su momento, salió lo del
famoso proyecto Filadelfia, ¿no? O experimento Filadelfia, que en realidad fue un bulo, no fue real, en el que un transatlántico desaparecía de un lado y aparecía en otro. No fue real. Pero sí es cierto que han hecho experimentos. Eso sí es real, no a la vista, como contaron con este transatlántico, pero sí han hecho experimentos. Claro, todo esto es un poco tecnología Tesla, que en realidad es tecnología ovni, ¿no? Extraterrestre. Bueno, pues ahí estaríamos, ¿no? Posiblemente, ante estos acontecimientos, bueno, pues se barajan varias posibilidades, ¿no? Que se pueden dar, ¿no? Que esta actividad, como digo, tiene mucho que ver con bases extraterrestres submarinas que se piensa que están en estos lugares. Ahora comentaré una cosita también con respecto a esto. Otra razón es que el magnetismo terrestre sufra alteraciones no conocidas o distorsiones o aberraciones, que también se llaman, en estos puntos, más que en otros lugares del planeta, precisamente por la franja en donde está ubicado. Una tercera opción sería que en estas zonas hay una anómala curvatura del campo gravitatorio y del espacio-tiempo de la Tierra. Pero aquí entraríamos en conceptos de física muy avanzada que no, bueno, pues no me he metido a profundizar en eso tampoco y tampoco se llegaría mucho. Y luego hay una cuarta posibilidad, es que en estas zonas, sobre todo en las Bermudas, hay yacimientos, sobre todo en las Bermudas, ¿vale? En otros no está tan confirmado. Hay yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. De manera que cuando hay expulsiones de este gas, lo que se forman son como burbujas en el mar, que lo que hacen es que inestabilizan la densidad del agua. Y esto hace que las embarcaciones, la flotación falle y se puedan hundir. Bueno, esto es algo mucho más, una explicación como más, no sé, terrena, pero que no nos respondería en otros lugares, como por ejemplo en Afganistán, que es tierra, ahí no hay gas ni hay nada, ¿no? Bueno, también es curioso que este gas, sin embargo, también es curioso que altera también las brújulas, los controles de mando en los aviones, provoca desorientaciones y caídas al mar, ¿eh? O sea que sí es cierto que en Bermudas se juntan muchas cosas. Esta cuarta opción, pues como digo, no cuadra tanto con en otros lugares, sin embargo las otras tres, pues sí. Entonces lo que he hecho es sacar estos 12 puntos, algunos tienen más explicaciones, hay más cosas que en otros, voy a intentar resumirlo lo máximo para que me dé tiempo y no me extienda mucho, ¿vale? Ahora, hay mucha información que se puede sacar, inclusive hay algunos lugares que lo haré, sobre todo la Antártida, lo haré aparte porque es demasiada información y nos metemos en temas más truculentos de los nazis, la guerra y todo eso. Bueno, vamos al Triángulo de las Bermudas. ¿Desde cuándo hay información de que hay desapariciones de barcos en el Triángulo de las Bermudas? En el siglo XVI. Desde el siglo XVI. Desde que Colón se fue a América y otros países también hubo los templarios y los nórdicos y tal. Bueno, pues del siglo XVI ya había extrañas desapariciones en esta zona. Fijaros, muchos galeones que cargaban plata, que la traían a Europa, siguen desaparecidos en el fondo del mar. También es cierto que hay fosas muy profundas, como la de Puerto Rico, que son 9.220 metros, ¿no? Y que es la mayor del Atlántico, aunque luego hay otras dos mucho más profundas, que una es Challenger, y además pertenecen a otro triángulo, como ahora veremos, que es la Challenger Deep, que está en el Pacífico entre Guam y Yap, que son 10.911 metros de profundidad, y la fosa de las Marianas, que son 11.000 metros. O sea que son zonas muy profundas, de manera que, claro, para lo que son estas naves que en todos estos lugares se han visto que salen y entran en el agua, lógicamente, cuanto más profundo sea el fondo marino, mucho mejor para ellos, porque así tienen mucha más movilidad sin que sean vistos, a no ser que suban a la superficie, y es cuando nosotros los vemos, ¿no? En el fondo de las Bermudas, también, como digo, que hubo hace años, una investigación, fue un submarinista francés de origen ruso que se llama Dmitry Rybakov. Este hombre descubrió en las costas de la isla Birmini un enorme muro que estaba a poca profundidad, a unos 60-70 metros, tampoco era tanto, ¿no? Y que era un inmenso muro y que estaba claro que por cómo estaba construido, con toda seguridad, era artificial. Fijaros que este muro
era muy alto y se cree que, porque claro, esa zona de las Bermudas, en los tiempos de la glaciación, estamos hablando de 11 y 12.000 años para atrás, en la última glaciación, que el mar estaba mucho más abajo, cuando se hizo la glaciación, claro, el mar subió y se hundieron determinadas zonas. Bien, pues este muro estaba sobre tierra a 100 metros, o sea, era una zona muy alta. Claro, en la zona del Atlántico se puede pensar que pudiera pertenecer a lo mejor a la Atlántida, no se sabe, ¿no? Pero fijaros que este muro tiene unas gigantescas piedras labradas en formas cuadradas, como cuadrados de unos 6 metros de largo, ¿no? Y claro, se considera artificial por la perfección del labrado de la piedra, la regularidad de los bloques y la ubicación en línea perfecta. Eso la naturaleza no lo puede hacer. Por lo que, bueno, pues ahí también está esta parte que inclusive yo recuerdo en este artículo que decían que estuvieron grabando y se oía como golpes al otro lado del muro o como especie de, como zumbido, como si fueran unos ventiladores muy grandes. Estoy hablando de los años 70, ¿vale? Entonces, bueno, ahí dejo lo del muro también, como otra curiosidad más de esta zona de las Bermudas, ¿no? Pero fijaros que, como decía, desde el siglo XVI estamos teniendo de los marineros, y el siglo XVII, los marineros ya daban información sobre desapariciones y huían de esta zona. Ellos no querían, porque además en esta zona hay una serie de islotes de coral y decían que ahí vivían unos demonios escondidos bajo el agua que les llevaba a la muerte tras hundir los barcos. Por eso lo llamaban las Islas del Diablo. O sea, tenían muchísimo miedo. Pero aquí hay mucha documentación en esta zona también de avistamientos y no solamente de que se ven en el cielo, sino que salen y entran del mar, que es lo importante de estos triángulos, que los avistamientos es porque salen y entran del mar. Y eso está en todos los triángulos, ¿vale? Y además también se ven que en estas zonas también que hay bolas de energía, bolas de luz, que se aproximan a las naves, que rodean a las naves y que entran en el agua, igualmente salen y vuelan alrededor de las naves, estas bolas o esferas de luz, ¿vale? Esto, bueno, pues un poquito el resumido en el Triángulo de Bermudas, que es el más conocido. Vamos a ir al resto que no se conoce tanto. Vamos al Triángulo del Mar del Diablo. ¿Dónde está esto? En Japón. Se extiende desde el archipiélago japonés hasta las Islas Marianas, que ahí es donde está una de las fosas más profundas, ¿no? La más profunda, ¿no? Bien, esta zona es, aparte de la fosa de las Marianas, hay otras fosas muy profundas también y además es una zona de gran actividad volcánica porque ya sabéis que está cerca del cinturón de fuego del Pacífico Norte, ¿no? Entonces hay mucho movimiento, maremotos, etcétera, erupciones volcánicas bajo el mar, etcétera, ¿no? Los pescadores de la zona hablan, es curioso además, otra cosa importante de estos lugares es que en todos ellos, bueno, en todos los que son de mar, en la mayoría, no diré en todos, pero en la mayoría de ellos, son zonas de grandes bancos de pesca. Va ligado también a que hay mucha pesca, ¿vale? Entonces, claro, los pescadores pues van para allá, lógicamente. Entonces, los pescadores en esta zona en concreto del Japón hablan de grandes bancos de pesca, ¿no? Pero también de grandes monstruos que suben a la superficie y devoran a los pescadores. Y además es curioso que en la mayoría de los casos se unan el monstruo, la sombra bajo el agua, las luces, el movimiento como si ebulliera, el agua hirviera, la grasa. O sea, en casi todos nos están hablando prácticamente de lo mismo, los marineros de la zona, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí también hay mucha documentación de desaparecidos, tanto en barcos como en aviones, en circunstancias extrañas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un tiempo muy curioso con respecto a avistamientos de naves extraterrestres o quizá a lo mejor no eran tan extraterrestres. En la Antártida, como digo, es donde más se ha focalizado, que se consideró al principio un mito, pero cada vez se está viendo y demostrando que es cierto, que
lo que eran los científicos alemanes, los científicos de los grupos nazis, de los SS, desarrollaron muchísimo la tecnología e inclusive lo que tenían era tecnología extraterrestre, porque hay planos de naves tal cual las conocemos, ¿no? Ahí ya conocemos pues los grupos como Brill y otros de mediums que recogían información al respecto, ¿no? Y que colaboraban con los científicos. Y no es un mito, es real. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue un momento de muchísimos avistamientos y mucho movimiento en este sentido, ¿no? Fijaros, en 1957, un patrón de un barco en la zona de Japón dijo haber visto 2 aparatos metálicos plateados en forma de disco de unos 10 metros de diámetro que se hundían en el mar en la zona de la fosa submarina, una de las que hay allí, que es de unos 8.500 metros de profundidad, en la costa oriental del Japón. Al entrar en el mar, levantaron las aguas y se revolvió toda la zona, lógicamente, al impacto, ¿no? Al entrar en el mar. Pero también se vio, por ejemplo, en Borneo y en el Golfo de Tailandia, unas ruedas gigantes fluorescentes. Es como si fueran ruedas a radios y todo, y los radios son fluorescentes. Y estos se han visto también en muchos lugares, en otros triángulos del planeta, que giran a gran velocidad en el mar y provocan además como una especie de niebla densa que se levanta de las aguas. Pero estas ruedas se han visto tanto saliendo del agua igualmente tras esa niebla, como bajo el agua, moviendo el agua y generando como una especie de espuma, pero siempre con esa fluorescencia. Siguiente triángulo, Mediterráneo occidental. Aquí estamos en España. De España tengo cantidad de información, pero solamente he querido coger 2 o 3 cositas para que, como digo, me dé tiempo a los 12 lugares, ¿no? Pero de España sí que hay mucha más información, lógicamente porque estamos aquí, y hay mucha documentación a la que se puede acceder, más que en otros lugares, ¿no? ¿Dónde está este triángulo? Que decía Luis. Bueno, la zona de las islas, de las Islas Baleares, Valencia, Cataluña. No. A ver, abarca desde el monte Canigó, que está en los Pirineos franceses, desde allí, baja a una ciudad en África que se llama Tinfan, que está en frontera entre Mauritania, Marruecos y Argelia, pillaría la parte del mar, pero en la zona de Tinfan, y luego baja hasta las Islas Canarias. Fijaros qué pedazo de, ¿verdad? Abarca pues toda España. Toda España, sur de Francia, norte de África, o sea, uno de los más grandes triángulos es este. Lo que pasa que luego está ese pequeño triángulo que sí que hay mucho movimiento, que coge la parte de Valencia, Baleares, sobre todo Ibiza, Cataluña, Barcelona, vamos, pilla esa zona de mucho movimiento, pero estaría dentro, que además lo llaman el Triángulo del Diablo, si es cierto también, que esto ya hace muchos años que lo leí, pero está dentro de este triángulo del Mediterráneo occidental, ¿vale? ¿Cuál sería la zona más peligrosa de este triángulo? El mar de Alborán, que mucha gente no sabe ni dónde está ubicado. El mar de Alborán se llama así porque en esa zona hay una isla, un islote que se llama Alborán y pertenece al territorio de Almería, España, y está cerquita del estrecho de Gibraltar, ¿vale? De Gibraltar, vamos, del estrecho. Entonces, esa zona, que es donde está la isla, el mar de Alborán, ha habido cantidad de desapariciones desde tiempos míticos. De ahí es de donde viene eso de los monstruos que estaban cruzando este estrecho y toda esta leyenda, que bueno, no era leyenda, si consideramos los monstruos como posibles objetos no identificados submarinos, pues ya podemos saber por dónde vamos, ¿no? Entonces aquí, desde tiempos muy antiguos también se veían lo que los antiguos llamaban fuegos fatuos, que es justamente esas especies de bolitas de luz, que es como fuego, que surgen del mar, vuelan, rodean a los barcos, se van, entran en el mar. No sabían cómo llamarlo y los llamaban fuegos fatuos. Ahora los identificaríamos con lo que son estos ovnis, ¿no? Pero, por ejemplo, en 1974, unos pasajeros que iban a Gibraltar
de Gibraltar, perdón, a Ceuta, iban a pasar el estrecho. Todos los pasajeros que iban a pasar el estrecho vieron algo muy extraño y luminoso que salía de las aguas, que se elevó un poco y que volvió a hundirse al mar. Algo salió, algo luminoso, como esa especie de esfera luminosa, salió, parece como si se hubiera asustado al verles y ¡pop!, volvió a caer al mar. Claro, si da una explicación los científicos, dicen, bueno, pues será que caen a lo mejor meteoritos o polvo, lo que sea, yo qué sé, del cielo, pero ¿cómo explican que salgan del agua? Es que ahí no pueden explicar nada. Y que salgan, caigan, salgan y caigan, ya es algo mucho más complejo, ¿verdad? Bueno, pues todas estas personas lo vieron en 1974. En 1970, en Alcocebre, que está en Castellón de la Plana, en la zona de la costa mediterránea española, un buceador vio un objeto que era como un gran cilindro metálico, grande, una parte era así como Roma y por la otra parte un poco picudita, ¿vale? Como si fuera una especie, pues de un poco como una flecha, pero era grande y metálico. Estaba buceando, podía tocarlo porque no estaba profundo, intentó rayarlo, pero no se rayaba, intentó golpearlo, pero no se deformaba, intentó moverlo, pero no se movía. Claro, estamos hablando de 60, 70 metros de profundidad, cerquita de la costa de Alcocebre, entonces, bueno, pues estaba en una parte como muy próxima a la tierra, ¿no? Sorpresivamente, bueno, ahí lo dejó, porque como no se movía aquello ni podía hacer nada, pues se fue. No dijo nada, no contó nada porque se quedó sorprendido de aquello y pensarían que estaba loco, se cayó. Pero al día siguiente estaba con unas amigas, pues por la zona, y una de las amigas, estaba mirando al mar y dio un grito de, mira, ¿qué es eso que sale del agua? Porque vio algo que salía del agua. Y lo que tardó el chico en girar la cabeza para verlo, ya no estaba. Esta mujer vio algo como cilindro que salía del agua, pero a tal velocidad que desapareció antes de que el chico pudiera verlo. Curioso. Pero, aparte de estos avistamientos, como digo, que también en las Islas Canarias ha habido muchos avistamientos de objetos que entran, bueno, hay algunas veces sí se ve más tipo platillos u objetos o esferas, y algunos inclusive con grandes llamaradas de luz, que salen y entran. Claro, en la zona también de Atlántica, cerca de en esta parte, ¿no?, de las islas y un poquito más al norte, hay también unas fosas profundas, hay unas zonas muy profundas en el mar, ¿no? Pero aparte de esto, como digo, también en estas zonas, sobre todo en la zona de Alborán y en la parte del Atlántico cercano a las islas, ha habido bastantes desapariciones y hay documentación de mucha desaparición, igualmente de barcos, de aviones, de que se pierden, de que se desorientan, de que no controlan los radares ni nada, ¿no? Ahora, se considera que de este triángulo el epicentro más peligroso sea ese mar de Alborán, en la zona de Almería. Seguimos con el siguiente triángulo, el único que coge tierra firme, Afganistán. Bueno, este triángulo pilla la zona de Afganistán y el Golfo Pérsico y sube un poquito hacia la zona de Kazajistán. Ahí hay un triángulo un poco extraño, pero que es una zona igualmente con muchísimas desapariciones. ¿Qué pasa? Que Afganistán tiene grandes extensiones de montañas inaccesibles, de extensiones de desierto que por ahí no va nadie, ni los del lugar, ¿no? Y que sí es cierto que también hay inclusive muchas zonas, muchos túneles, muchas zonas horadadas que ha habido, que es donde, bueno, pues en momentos de guerra o en otros tiempos de la historia, pues sí que se conocen que están, ¿no? Y claro, ahí es unas zonas fáciles para que puedan esconderse estos seres que vienen de otros lugares, pero también es cierto que geodésicamente, es decir, la Tierra ahí tiene un campo electromagnético extraño e igualmente ha habido pues desapariciones muy llamativas, sobre todo en Estados Unidos, a aviones que han pasado por la zona, sí que ahí hay documentación suficiente como para darnos cuenta de que existen por esta zona de Afganistán e incluso les da cierto temor pasar por algunos de los lugares precisamente
por la gran cantidad de problemas que ha habido, en este caso de aviones, claro, porque por ahí no hay barcos. Entonces sí que ha habido alteraciones extrañas, sí que ha habido desapariciones, sí que ha habido momentos de que, pero curiosamente no se han encontrado ni los aviones ni los cadáveres. No se sabe dónde han caído. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues, como he dicho antes, fue un momento muy llamativo, ¿verdad? De esta avistamientos ovni, y por esta zona hubo muchísimo avistamiento. Curioso también, ¿no? Igual que en la Antártida. En mayo de 1879 hubo un comandante que era de un buque de guerra británico que se llamaba Vulture, el buque de guerra, y el señor se llamaba el comandante Pringle, o Pringle, bueno, como se diga, se escribe Pringle, ¿bien? Pringle. Él estaba navegando por el Golfo Pérsico. Este sí que era un comandante, iba en su buque de guerra y lógicamente no podía estar por Afganistán, estaba en el Golfo Pérsico y estaba navegando por el Golfo Pérsico y pudo haber, en el mar de repente empezó como a haber una serie de ondas y como de pulsiones de luz bajo las aguas, que iban a tal velocidad que, según comentó, podrían ser como a 130 kilómetros por hora. O sea, era una velocidad increíble y pasaban por debajo de la nave. Lo que podéis imaginaros el susto de este señor cuando vio que estaban pasando por debajo, ¿no? Al fijarse, ¿qué es lo que vieron? Las famosas grandes ruedas giratorias. O sea, no todos los objetos que se han visto son iguales. El típico huevo frito, como yo digo, ¿no? El típico ovni. No. Han visto estas ruedas, han visto como unos puros muy largos, se vieron una vez en Chile, por ejemplo, vieron uno que era un puro muy largo, inclusive se veían las personas. Dentro han visto pues esa especie de conos, otros que son como triángulos, o sea, han visto muchos tipos de, muchas formas, ¿no? Pero en este caso volvíamos a las ruedas, porque en los años, las otras formas son más modernas, ¿bien? Inclusive, como veremos, unos eran como aviones al principio, ¿no? Pero en los años 1800, 1700, pues eran otro tipo, y en este caso eran estas ruedas que marcaban, eran con muchas luces fluorescentes y marcaban como pulsiones de luz, ¿no? Bueno, era una rueda como nosotros podemos conocer, con radios, y lo que se iluminaba eran los radios, no lo de alrededor, ¿vale? Es curioso porque primero vi una rueda que venía de un lado y giraba hacia un sitio, pero luego vi otra rueda que venía por el otro lado y giraba al revés. No giraban las dos para el mismo lado, sino cada uno que giraba para un sitio diferente. Claro, las aguas empezaron a moverse de una manera importante que se metió un buen susto el señor. Ahora, curioso que cada vez que se ven ruedas en el mar, previo, antes de verlas, lo que da la sensación es que el mar está como grasiento, como oleaginoso, una sensación de densidad en el agua. ¿Vale? Hubo otro navegante, en este caso noruego, que además era arqueólogo, que se llamaba Thor Heyerdahl, y este habla de ver como que el mar hierve mientras algo parecido a una gran rueda emerge y da vueltas en el aire. Seguimos con las mismas rueditas, ¿no? También comentó que en algunas ocasiones pasó por encima como si fueran masas oscuras, unas masas oscuras, como unas grandes zonas, claro, era bajo el agua, veía como una sombra muy grande. Él lo define como del tamaño de una habitación de una casa, pero no se movía. Estaba bajo el agua, ellos estaban sobre eso que no se movía, que era una sombra negra y que no sabían lo que era, ¿no? También este hombre vio bolas de luz como de 1 metro de diámetro más o menos bajo el agua, igualmente que brillaban, y además decía que eran como si fueran lámparas eléctricas, porque se encendían y se apagaban alternándose. Fijaros que hay algunos que han visto platillos voladores, platillos volantes, hablan precisamente de estas luces intermitentes que se ven, ¿no? Rojas, verdes, naranjas, amarillas, de distintos colores. Bien, pues este señor lo vio bajo tierra. Recordando ahora, en la misma Biblia, se habla de estas ruedas. Tendría que buscarlo porque me acabo de acordar.
Tendría que buscarlo. Pero se habla de estas ruedas y lo relacionan con los querubines, creo recordar. Tendría que buscarlo. Pero es verdad que también ahí se habla de estas ruedas voladoras. El quinto triángulo, ¿dónde está? Argentina y la Patagonia. En la parte sur de Argentina, sobre todo hay más información de Argentina que de Chile. De Chile sí hay algo, pero menos. En 1962 hubo un señor que se llamaba Vicente Bordoli, que era camionero de profesión, y que él estaba acostumbrado a ir por una ruta que bordea la costa sudatlántica, ¿vale? No la del Pacífico, sino la del Atlántico, por eso es la zona de Argentina. Y dijo él que veía, en muchas de las veces que pasaba por esa zona, como fenómenos muy extraños, objetos luminosos que entraban y salían del mar, y confirmó que en las profundidades del Golfo de San Martín había una base de platillos volantes. Para él era una base, porque claro, él ¿qué es lo que veía en algunas ocasiones? Como si fueran flotillas, o sea, muchas bolas de luz que se iban moviendo a la par, como si fuera una flotilla de varios aviones que van de un lado para otro juntos. Bueno, pues lo mismo, y que estaban controladas por señales procedentes del fondo del mar. Fijaros, en esta zona también ha habido mucha documentación de aviones y de barcos desaparecidos. Curiosamente, más de lo mismo. Esta zona, la parte sur de Argentina, se considera el equivalente austral al Triángulo de las Bermudas. Así que fijaros si es una zona un poco caótica en el sentido de este tipo de acontecimientos, tanto de avistamientos como de desapariciones. El caso más antiguo que se conoce de esta zona es del año 1950, de un hombre llamado Romeo Ernesto Suárez. Él hizo un viaje a pie, desde Ushuaia, al sur, en la Patagonia, Tierra de Fuego, ¿verdad? Ushuaia, hasta Buenos Aires. Tardó como 5 meses andando, pero imaginaros todo lo que este hombre vio. En 2 ocasiones, yendo por la zona costera, cercano a la costa, dice que era por la zona entre San Sebastián y Río Grande, pudo ver cómo un objeto emergía del mar, se levantó verticalmente, se desplazó 90 grados y desapareció. Esto le pasó en 2 ocasiones. ¿Vale? Sexto y séptimo triángulo, polos, Polo Norte y Antártida, Polo Sur. La Antártida, como es muy complejo y además hay más información en internet, digo que es complejo porque va muy ligado al tema de los nazis, lo he dejado un poco ahí aparcado. Sin embargo, el Polo Norte, que es menos conocido, de ahí sí que he buscado más datos para poder compartirlo, ¿no? A ver, primero, importante tener en cuenta, el polo geográfico no tiene nada que ver con el polo magnético, ¿vale? Y de hecho no coinciden. El polo geográfico cambia en las distintas, porque la Tierra no se mueve en el eje en vertical, sino que pendulea, ¿vale? Entonces, el polo geográfico depende del tiempo que sea, enfoca una estrella, enfoca otra, es decir, tiene un eje de una manera o de otra, una inclinación máxima de casi 24 grados. ¿Bien? Pero el polo magnético siempre está en el mismo eje, aunque es cierto que se invierte. ¿Vale? Eso sí, una inversión de polos magnéticos no nos altera la vida. Una inversión de polos geográficos destruiría al planeta prácticamente, por lo menos la vida del planeta. Por lo que cuando oigáis por ahí en internet que dicen es que se van a cambiar los polos y el planeta se va a girar, mentira y gorda. No tienen ni idea de geofísica. Lo que se cambia es los polos magnéticos, que eso es un efecto natural del planeta que cada cierto tiempo hace sus cambios. ¿Vale? Entonces no confundamos una cosa con la otra porque uno es algo normal y lo otro pues nos destruiría, lógicamente. Pero claro, estos polos
el polo electromagnético, perdón, el polo magnéticos, lógicamente si un avión se posiciona ahí, todo se le descontrola, pero en el polo geográfico no. Por lo tanto, ir al polo norte o ir al polo sur, que es donde está la Antártida, no tiene por qué alterar ni las brújulas, ni los controles de mando, ni nada, porque ahí no hay ninguna alteración de ningún tipo, a no ser que por otras circunstancias, como estamos viendo en los distintos triángulos, sí se den estas posibilidades, pero no tiene que ver con el polo magnético, ¿vale? Entonces, de hecho, se dan. De hecho, se dan. Porque en los polos geográficos se alteran las brújulas, los controles de barco, etcétera, etcétera. De barcos, de aviones, perdón, y de barcos también. Es decir, se altera todo, por lo que está claro que sí. Lo que más llama la atención, fijaros, es que se alteran los periodos del tiempo. Exploradores de la zona, sobre todo en el Polo Norte, inclusive Amundsen y otros más conocidos, Scott y otros, bueno, Scott no llegó, pero Amundsen sí. Lo que comentan es que se les altera el tiempo, es decir, tardan o más o menos de lo previsto, pero bastante más o bastante menos de lo previsto. Claro, esto es un síntoma de que hay una alteración como en estos otros triángulos que hemos visto hasta ahora. En los años 32 y 33 se vieron volar aviones fantasmas, los llamaban así, en la península de Escandinavia. Estamos hablando de 1932-1933. Ahí es curioso que lo que se movía en esos lugares, lo que se veía en esos lugares, eran con formas como de avión, no de platillos ni ruedas, no, eran formas de avión. Pero estos aviones no eran normales, porque eran muy grandes, para ese tiempo que no había aviones de ese tamaño, eran de un tono gris y no tenían distintivo de ningún tipo. Y además hacían unos movimientos, ¿verdad? Unas maniobras que un avión de la época nunca jamás lo hubieran podido hacer. Por eso los llamaban aviones fantasma. ¿Qué serían estos aviones? Estas aeronaves misteriosas, ¿no? Y que además sobrevolaban pues esa la zona de Escandinavia, la zona del norte de Europa, ¿no? Y emitían unas luces cegadoras. Bueno, podría ser otro diseño de estos seres que venían de fuera, o a lo mejor era tecnología avanzada, porque estamos en los años 32, 33, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, ya estaban haciendo sus experimentos, ¿no? Pero ahí queda esa información, ¿no? En los años 20 y 30 también se tienen informes de aeronaves misteriosas y dirigibles, y esto ya suena un poquito también a la zona alemana, que sobrevolaban el norte de Europa con luces cegadoras. Aquí se mezcla un poquito, en estas zonas sí que se mezcla tanto en la Antártida como en la zona de Patagonia, como en la zona del norte de Europa. Se mezcla un poco, yo creo, ambas tecnologías. Hay un poquito de acuerdo, yo creo. Y en la Antártida, pues con más motivo, va muy ligado a los nazis. De hecho, algunas de las naves se veían en la panza las SS. Y estos avances, cuando terminó la guerra, fueron estos prototipos de ovnis y los científicos del tiempo fueron tomados por Estados Unidos y por Rusia. Entonces, pues de ahí que también luego haya habido otros prototipos de aviones que no son tales, las típicas alas delta y otros no, los triángulos negros. Bueno, ahí ya mezclamos, pero lo que está claro, si os dais cuenta que en todos estos lugares va ligado las alteraciones del planeta con lo que son las bases de zona ovni, extraterrestre. Tenemos el triángulo octavo y noveno, que está en Australia y en Nueva Zelanda. Otro lugar importante. De aquí he cogido un solo dato, porque ya nos estamos alargando mucho, un solo dato por la curiosidad del mismo, ¿vale? Este triángulo abarca mucho, porque estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de Nueva Guinea, estamos hablando de Australia, toda esa parte de abajo, ¿vale? Entonces, es curioso que aquí en 1881
Cuando iban por la zona de Melbourne y Sydney, los hijos del príncipe de Gales, que uno de ellos fue después rey, pero no dicen nombres, con mirar en las fechas, estaría ahí, tuvieron un avistamiento. Vieron cómo salían del mar unas esferas de luz. Igualmente, en esta zona, sobre todo pescadores del lugar, hay zonas por las que no van porque es cierto que tienen miedo por cómo el mar surge del mar, todo esto que os he estado describiendo, y que hay veces que desaparecen los barcos, los pequeños barquitas, pequeños barcos, y inclusive también aviones igualmente, ¿vale? Cuando digo desaparecen es que no se sabe a dónde van, porque ni se encuentran en el fondo del mar, ni surgen en otros lugares, y las personas, y si surgen y si luego vuelven a aparecer estos navíos o estos aviones, están vacíos. Que podían aparecer los muertos o restos de algo, nunca aparece nada, ¿vale? En el undécimo y duodécimo triángulo, que estaría en África del Sur, en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur, pues de África, en la zona de África del Sur, ha habido mucha documentación de pilotos que han tenido avistamientos. Igualmente está todo documentado, ¿vale? En el Pacífico Sur es donde no hay información. Pero ¿por qué se considera que es otro triángulo? Porque forma parte de estas dos líneas que os he dicho al principio, donde está esta alteración, ¿vale? Esta aberración, entre comillas, que como lo llaman, geodésica o geomagnética del planeta. Pero en el Pacífico Sur, como no está muy transitada la zona, pues lógicamente no se tiene mucha documentación. Pero claro, pensemos, cuanto menos transitada sea una zona, más favorable es para bases subacuáticas de ovnis, que luego pueden ir a otros lugares, ¿no? Sin embargo, en el Pacífico Norte sí tendríamos que la zona sería entre California y las Islas Aleutianas. Las Islas Aleutianas está en la zona de Alaska, que hay como una especie de brazo así de mar, y ahí están una serie de islitas y son las Islas Aleutianas. Y ahí es donde hay graves, pero grandes alteraciones geomagnéticas y, por supuesto, mucho avistamiento. Al igual que la isla de Pascua, que también es otro lugar relevante. Es curioso porque cuando he estado estudiando estos 12 lugares, en su momento, y los que habéis hecho el curso de extracción de implantes o autoextracción de implantes, a mí en su momento me dieron 4 lugares en el planeta, que es donde está el control de esta tecnología OVNI. Y mi sorpresa ha sido que coincide con 3 de estos triángulos. No, con 4, perdón. Pues sí, con 4 de ellos, porque son 4 lugares con 4 de ellos. Uno está en la zona de justamente California, un poquito más abajo, Miami, pillaría también esa parte del Pacífico Norte. La otra está en la zona de la Antártida, la otra está en el mar de Japón y la otra está en el Golfo Pérsico. ¿Casualidad? Porque yo cuando me dieron esa información no tenía ni idea de los triángulos. Pensad que estamos hablando del año 2009. 2008, 2009, cuando yo recibí esta información. Yo entonces no sabía de estos triángulos. Bueno, por un lado, bien, porque así me reafirma, me confirma de que la información que he recibido es correcta y pues eso, me alienta a seguir trabajando e investigando en esta línea. Así que aquí tenéis toda esta información, como digo, es muchísima la que hay. Yo he resumido muy mucho para Luis, para que podamos, porque fijaros todo lo que me he entretenido. Pero es que, claro, es que son 12 lugares, entonces es como ya más resumen no he podido hacer. A ver, ¿qué te has quedado mudo? Sí, sí, yo esperaba, como me habías dicho que tenías para rato, digo, esperaba que era para mucho más. Hombre, a ver, son menos 10, para mucho rato he tenido. Vale, vale. Oye, Sol, ¿y no podrían haber esas ciudades de cristal de esos seres inteligentes, llamables tritones o como se llamen, que también estuvieran por ahí pululando y dando por culo? Perfectamente, porque a ver, la ciudad... Oh, oh.
He perdido a Sol. Estoy llamando a Sol. Familia. Oh, oh. Creo que Sol está hablando y no nos escucha. Se apagó. Vaya. La estoy llamando, pero me... Sí, ¿qué te voy a decir? Me pasó a mí hace unos días. O sea, y me lo apagaron también, en mitad de un directo. Vale, perfecto. Venga, Sol. Dale, hasta ahora. Bueno, familia, ahora entrará Sol y nos podrá contestar y podremos seguir con el vídeo. Mientras Sol aparece y no aparece, os voy a comentar un poquito lo de los cursos. Tan, tan, tan. Bueno, los eventos. Del 29 de noviembre al 9 de diciembre, viaje a Egipto con Sol a INSA. Tenéis el enlace y las inscripciones de reserva con Ana Vaz de Viajes Aladino. Tenéis el WhatsApp, el correo y la página web viajesaladinos.com, donde tanto en el Facebook como en el YouTube de Caja de Pandora le dais a la pestaña Ver Más y en la zona del texto tenéis los enlaces de todo, un poco. Ahí lo encontraréis. Luego, acordaros que lo de, bueno, Santiago de Chile en Chile, hemos cambiado la fecha. Ahora es del 5 al 8 de marzo y tenéis el pack de reserva. Aquí también tenéis todos los datos del WhatsApp de Rosita, el teléfono y el correo electrónico. Ya Iván se puso en contacto y Rosita con todo el mundo para cambiar las fechas de los que se habían inscrito por lo que estaba sucediendo en Santiago de Chile. Y ahí sería el taller 1, autoextracción de implantes y larvas, el taller 2, taller de activación del sistema pineal, taller 3, registros clásicos 1 y 2, y 7 y 8 de marzo, formación de la técnica ISIR. Mientras va llegando Sol, voy comentando esto. Del 8 al 12 de abril sería en México, Ciudad de México. Aquí tendríamos a Refugio y tenéis el WhatsApp también y el correo y también los enlaces para poder hacer la reserva. Y aquí tendremos técnica, taller 1, técnica de conciencia cuántica, taller 2, registros acásicos 1 y 2, taller 3, geometría sagrada, aplicación y terapias, el taller 4, canalización con los guías y más. Y luego en Aulas Pandora tenéis una serie de... Entráis en aulaspandora.com y tenéis unos cursos online que podéis hacer de Sola-INSA también. El cuerpo energético y los 33 chakras y 8 cuerpos, cristales maestros, cómo trabajar con ellos, somatización de las emociones en el lenguaje del cuerpo y la masterclass. Todo eso ya os he dicho que tanto en YouTube como en Facebook, la pestaña de Ver Más, están las webs, los correos, los WhatsApp, está todo para copiar y pegar directamente y poder entrar directamente a la página web. Vale, ahora me voy a ir un momento ya al chat mientras va llegando Sol. Bueno, familia, un saludo a todos los que estáis también en Facebook, en el YouTube. Si esperáis unos momentitos, Sol estará aquí con nosotros y podrá contestar a la pregunta que le había hecho de los tritones. Sí que es verdad que en el triángulo este que está en el mar Mediterráneo, ¿no? Que va en la parte esta de Mallorca, en una en una playa de Mallorca, hace muchos años que se van encontrando una serie de ruidos, como si hubiera una construcción de algo debajo del agua, como una ciudad o algo que estuviera en constante movimiento. Y por eso le he preguntado eso de la ciudad de los tritones, ¿no? Porque mucha gente cree que Julio Verne, por ejemplo, acertó bastante en muchas de las cosas que hizo hace ya un siglo atrás. Y una de las cosas que Julio Verne decía es que habían este tipo de sociedades debajo del agua, ¿no? De humanoides, de que podían vivir y que tenían pues una sociedad, contando de que el 71% del planeta Tierra de la superficie es agua, más o menos, el 30% es tierra, pues imaginaros la fauna que puede haber debajo del mar y que desconocemos, y más cuando están esas zonas abisales, ¿no? De tanta profundidad, donde ahí se han encontrado animales que se supone que no tendría que haber solamente por la presión del agua que hay. Entonces, es un mundo impresionante lo que todavía no conocemos. Es decir, hoy en día está más fotografiado Marte o la Luna, sabemos más de Marte y la Luna que de lo que hay en las profundidades del mar. Para que os hagáis una idea
de las cosas que todavía nos quedan por encontrar cuando vayamos yendo poco a poco viendo todos estos lugares. Luego también me ha hecho gracia, ¿no? De que siempre se ponen de que salían siempre unos gases, ¿no? Y tumbaban ciertas naves, las naves se refieren a aviones o bólidos que volaban, ¿no? Pero también muchas veces han encontrado como una especie de nube o de campo electromagnético que ha despistado todos los mandos eléctricos de todas estas naves o barcos que también pasaban por allí. O sea que, es decir, toda la causística que pueden haber en estos lugares siempre pueden ser por diversas cosas o varias cosas a la vez. Eso tampoco habría que descartarlo. Pero sí que se da un poco para ser sitios, vamos a decir, tan negativos, porque si se miran todos los casos que hay y los años que han pasado, tampoco es como para tener miedo para decir, mira, yo ahora no voy a Mallorca o no voy a Ibiza porque me va a pasar algo, ¿no? Yendo en avión o en barco, no, las cosas no van por ahí. Pero bueno, sí que es raro que han pasado cosas muy raras en todo esto que nos estaba comentando Sol, que para mí también ha sido novedad, estos 12 puntos, ¿no? Yo lo desconocía, sabía que había 5 o 6, pero no sabía que habían 12. O sea, ahí el doble. Bueno, mientras llega Sol, si tenéis por aquí en el chat de YouTube, me queréis hacer alguna pregunta a mí, mientras yo espero que vaya entrando ya. Y por no ser conspiranoicos, os puedo decir también que lo que le ha pasado a Sol, que se le apagó el ordenador tal cual, me pasó a mí el otro día. Sol dice que le ha pasado 2 veces, pero es que a mí me ha pasado una también. Y os aseguro que mi ordenador ahora está, el Nexus que está por aquí, él sabe que está, porque ha sido el que me ha ayudado a ponerlo al día, sabe que está perfecto el ordenador, no le pasa absolutamente nada, ni a las conexiones de internet, pero de golpe y porrazo, ¡pam!, te apagan el ordenador. A mí me pasó el otro día y no estaba el ordenador caliente, ni me vino un aviso de nada, fue algo muy raro. Pero bueno, ahí está. Y ahora ya está entrando Sol, por lo que veo. Hola, ya Sol. estoy. Pues eso te comentaba. A mí el otro día también me apagaron el ordenador. Digo, me apagaron. A ver, normalmente cuando se apaga el ordenador solo te da un aviso y suele estar caliente. No estaba caliente, no le pasaba nada, el ordenador estaba perfecto y lo apagaron. Te ha pasado lo mismo a ti ahora, ¿verdad? Igualito, o sea, ha sido plus, dicho, ¿qué ha pasado? Pero es que no me pasa. Y dices, bueno, es que me pasa. No me pasa, normalmente. Pues para que veas, alguien hay por ahí, alguna mano negra, como dicen algunos. Bueno, Sol, aquello que me estabas comentando de las bases debajo del agua, que puedan ser tritones o otro tipo de humanidad. A ver, sí que está claro que hay en estas zonas son bases de extraterrestres, pero no todos son iguales. Y sí que hay personas que han visto seres estilo tritones o como quieras llamarlo, que salen del fondo marino. O sea, razas distintas, ¿no? No los típicos de toda la vida. Pero claro, sí, lo que iba a decir yo de la ciudad del Capitán Nemo, ¿no? Es decir, es que eso está ahí. Yo hace muchos años igualmente tuve un sueño que en la zona de las Azores, en el sueño era como si me llevaran a un sitio, ¿no? Y era en la zona de las Azores, cuando me metí bajo el agua, había allí una especie de ciudad, el Capitán Nemo, que me di tal susto que me salí del sueño, porque yo aquello que vi, en esa profundidad tan horrible, todo negro y aquello, todo lleno de luces allá abajo, del susto me volví. No sé, no quise ni probar lo que era aquello. O sea que sí, es cierto que claro que hay ciudades, igual que no solamente bases de naves. A ver, si Julio Verne acertó en casi todo, pues podría ser una realidad. ¿El qué? Que digo que se ha vuelto a cortar. No, que digo que si Julio Verne acertó en casi todo, pues esto también puede ser una realidad en la que él acertó también, porque tendría, vamos a decir, información privilegiada que hoy en día algunos conocen. Exacto, eso es. Bueno, pues vamos a pasar a... ¿Se corta? Tengo la poco. sensación yo de que se corta. Sí, se va como cortando un poquito. ¿Y por qué se corta? No lo sé. Bueno, podemos decir que mañana a las 10 de la noche en el canal de YouTube de Sola Insa se hace un especial de preguntas. Lo digo porque si... A las 9, a las 9. A las 9. A las 9.
Vale, pues a las 9 de la noche hace Sol el vídeo. Lo digo por si se corta, ya sabéis que podéis pasar las preguntas allá. Por aquí nos dice Jessica87, pregunta, ¿qué tipo de tecnología alienígena conocen vosotros que existe? No entiendo. ¿Cómo que tecnología alienígena que conoce vosotros que existe? Ah, bueno, por lo que he dicho antes de tecnología, era a nivel armamentístico y a nivel de flotas, es decir, de aviones, de barcos, todo eso. Y también es cierto que se crea, vamos, esto ya claro es especular, ¿no? Pero que también pudiera ser de tipo tecnología científica, más de salud y otras. Como mucho va ligado a mensajes y a contactos y a conversaciones que se ha tenido con ellos, pues bueno, puede ser de todo tipo, ¿no? Perfecto. Ahora tenemos a Alicia. Hola Sol, hice contigo extracción de implantes. Hiciste ahora la relación con esta charla, pero no me quedó claro a qué te referías. Abrazos y gracias. A ver, yo os daba un mapa donde estaban las 4 bases de control. En ese mapa, uno era en la zona del Pacífico Norte, otro era en la Antártida, otro era el Mar del Japón. Y al principio, donde estaba una de las bases, era en el Mar de Aral, pero se ha cambiado al Golfo Pérsico. Eso. Omar nos dice, buenísimas noches desde España. ¿Qué pasa al hacer un viaje astral a esos triángulos? Gracias por estar aquí. Yo no quisiera hacerlos, pero vamos, tú mismo. A ver, el astral está claro que va ligado, es plano cuarta y va ligado a nuestra realidad. Y estos seres se mueven en distintos planos, no solamente en tercera. Por eso no los vemos. De repente desaparecen porque pasan a otras realidades, ¿no? Cuando nosotros estamos en astral, estamos en otras realidades y podemos conectar con ellos, ¿no? Lo que pasa es que en estos lugares específicamente, como hay esas alteraciones geomagnéticas, alteran todos los campos, no solo tercera, también cuarta, porque cuarta tiene que ver también con el tiempo. Entonces, no sería una zona cómoda para transitar. Ahora que es cierto que cuando estamos dormidos vamos a muchos lugares, nunca se sabe si estaremos por ahí pululando o no. Pero vamos, yo de una manera consciente no me apetecería mucho. Pregunta de Angeli Mayra y dice, ¿cómo consideras imprudente o no el pasar por el Triángulo de las Bermudas en avión? Gracias, Sol. Un abrazo. A ver, corazón, es una zona de tránsito que está marcada por, bueno, aunque yo creo que los desvían un poco. Creo que los desvían un poco, pero es una zona de tránsito, entonces no queda más remedio que pasar por ahí. No es imprudente, es decir, está así estipulado en los aviones y se pasa por ahí, pero yo creo que sí que desvían un poco, no van por la zona más caliente. Tenemos a mamá superhéroe. Pregunta para Sol. ¿Quiénes fueron los primeros en usar la astrología? ¿Dónde se originó este bello instrumento de ayuda cósmica o de quiénes lo recibimos? Gracias, Sol. Bueno, según nos cuenta la historia, viene de la zona de la magia caldea, o sea, de los caldeos, de Mesopotamia, aparte de Sumeria, ¿no? Pero no hablamos de los sumerios de moda no, sino posteriores, estaríamos hablando de unos 6.000 años. Esa es la astrología tradicional que está basada en la línea árabe. Pero hay más profundidad en la astrología, hay más profundidad en otras líneas, en otros estudios, como pueden ser pues, en la zona de Egipto, como puede ser en Grecia, como puede ser en otros lugares. Entonces, sí que es cierto que desde el principio de la existencia están observando el cielo. Ahora, ¿en qué escritos nos dicen que vinieron los ángeles que se comunicaron con los humanos, sobre todo con las mujeres, y tuvieron hijos, esos nefilim, ¿no? Que luego fueron castigados? ¿En dónde nos habla de eso? Nos habla en la Biblia, nos habla en el libro de Enoc y nos habla en el libro de los gigantes. Y ahí ya explica
que estos seres vinieron a la Tierra para ayudar a los humanos y nos trasladaron su conocimiento sobre los planetas, las estrellas y todo lo que ellos sabían. O sea que si nos basamos en esos libros primeros, viene de mucho antes. Ahora te veo la señal súper borrosa. Sí, es que está rojo, es que no sé por qué, porque se supone que tengo bien la señal. O sea, esto ya se está volviendo loco. Estoy con cable, a no ser que esté habiendo un problema de línea en algún lado, pero en mi casa no. Sí, pero el que pueda haber un problema de línea, vamos a decir, de internet, no te hace apagar un ordenador. No, pues ahí está. O sea, que tenemos dos cosas diferenciadas. Lo digo para los conspiranoicos. Me están haciendo la puñeta hoy. ¿Se me ve muy mal? No, bueno, más o menos ahora se te está viendo. Antes me decía la Yolanda, yo tengo ahí una vela que voy encendiendo, un velón, es una vela gigante. Y me decía, no enciendes la vela. Digo, no hará falta. Digo, pues ya me estoy equivocando. Ya me está fallando mi antena. Ya te está fallando, ya se ha puesto verde. Vamos a ver si ahora la línea va mejor. Tenemos a Kevin que me dice, buenas noches, Sol y Luis desde Perú. ¿Los lugares que mencionas pueden haber otros seres como sirenas, kraken, barcos fantasmas? Muchas gracias. Hola. A ver, sí, claro que sí. Banco fantasmas, seguro. Por ejemplo, el tema de los kraken o este tipo de animales gigantescos también va ligado a estos lugares, porque pensad que son zonas abisales. Y en las zonas abisales todavía no hay tecnología, como decía antes, suficiente para llegar tan profundo, sobre todo con humanos dentro, ¿no? Y entonces, pues claro que hay. Sí, va muy ligado. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta de Alekai. Nos dice, entonces, ¿las sirenas existen y los dragones? ¿Tú qué piensas? Sí que existen. En el mundo elemental están, de toda la vida se han estudiado las sirenas, los tritones, los dragones, las salamandras, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, la salamandra también es un animal que conocemos, ¿no? Y el tritón también es un animal que conocemos, pero a nivel de raza de 2D, si lo queremos decir así, pues o elementales están ahí. Es decir, seres que viven en otras realidades, en otros planos, con cuerpos de ese tipo, sí, claro que hay, por supuesto. Y las sirenas, sí, que luego se transforman en mujeres. O los tritones que se transforman en hombres. Omar nos dice, ¿estos triángulos están alineados a las constelaciones? Tal vez sean portales hacia la galaxia. Gracias. Pues no lo sé, cariño, porque eso no lo hemos estudiado. Ahí no he llegado. Mira, te me has adelantado. Te me has adelantado. Yo estoy hablando de cómo están ubicados en nuestro planeta, zonas de nuestro planeta, y por tanto, bueno, pues que puede estar alineados, pues a lo mejor sí, porque por ejemplo, la isla de Pascua sí tiene una alineación. O sea, hay algunos lugares que sí tienen una alineación cosmológica, pero no está hecho ese estudio. Tendría que ponerme a ello y la verdad que no sé si encontraría suficiente información como para poder hacerlo. Y dice, yo he escuchado muchas de historias personales de esas ciudades intraterrenas e intramarinas. ¿Qué tipo de razas o seres habitan en cada cual? ¿O es indiferente? Gracias y besos. A ver, digamos, yo de intraterrenas sí, igual que de etéricas. Las submarinas, de algunas, no de todas, ¿no? No son todos de la misma raza. No. Lo que pasa que también es cierto que en ciudades intraterrenas no son todos de razas extraterrestres. Son también de terrestres que han trascendido a esos planos y que existen en esas realidades. No todos son extraterrestres, ¿eh? Ahora, por ejemplo, están pues los hombres serpiente, los hombres hormiga, que eso desde las tradiciones en Norteamérica, por ejemplo, es muy típico. Hablan de eso como si fuera algo para ellos de sus ancestros, ¿no? Seres que estaban ahí y que tenían esa apariencia. Y en Asia, por ejemplo, los dragón también, que vivían en ciudades intraterrenas, es decir, hay en determinados lugares que sí se ve
se les reconoce, ¿no?, como una determinada apariencia. Pero, sin embargo, en otros lugares no, la apariencia es humana porque son como la raza humana, pero trascendida, es decir, viviendo en esos otros lugares, ¿no? De hecho, hay personas que se sabe que han entrado en esos lugares y se han quedado a vivir con ellos porque ha habido una adaptación. Por lo que, bueno, no todos son extraterrenos. Tenemos a Mayra que dice, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar con los viajes astrales? Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Yo es que como no soy partidaria de hacer viajes astrales, pues ese sería mi consejo, que no los hagas. A ver, para hacer viajes astrales, todos los hacemos dormidos, porque el ser sabe dónde tiene que ir de una manera como intrínseca, ¿no? Está en nuestra memoria y en nuestra información y nuestro bagaje lo tenemos ahí, y aparte porque vamos acompañados. Pero cuando uno hace un viaje astral de una manera consciente, es decir, te entras en un trance inducido y te sales del cuerpo, eso es otra cosa. Y ahí tú tienes que tener a alguien que te guíe, que te enseñe y te guíe. Porque es conocido, luego me dicen por ahí que es que meto miedo. No, es que me conozco muy bien el astral, ¿vale? Porque es donde trabajo. Y he tenido que enfrentar situaciones muy complejas. Sí es cierto que hay bajo astral, medio astral y alto astral. No todo es malo. Pero dependiendo de cómo tú vibres, dependiendo de en el plano que tú estés de conciencia, dependiendo de muchas circunstancias, de tu estado emocional, etcétera, etcétera, conectarás con unos o con otros. Que cuando estás dormidos no pasa, pero cuando estamos despiertos sí pasa. E inclusive dormidos, anda que no hemos tenido pesadillas, ¿no? Y que no nos hemos ido al bajo astral y hemos despertado asustadísimos y dando gritos. Yo no lo recomiendo por esto, a no ser que vayas con alguien que sepa, que te enseñe y que te lleve de la mano en los primeros momentos. El confuso astral. El confuso. Pues una vez que estás dentro, vete a saber dónde estás. Ahí está, es que muchas veces crees que estás en un sitio y luego estás en otro, porque hay también las alteraciones del espacio-tiempo en el astral están a la orden del día. Oscar nos dice, ¿cómo sé que tengo algún implante? ¿Cómo comentaron anteriormente y cómo podría quitármelo? Y aquí yo te puedo decir que Sol está haciendo esos talleres, tanto online como presencial, y que podrías hacer el taller y tú mismo te autodiagnosticarías y tú mismo te los quitarías. Exactamente, es que hay que saber hacerlo. Hay que saber, es cirugía, no es una meditación, es con cirugía oral, astral. Entonces hay que saber hacerlo, hay que estar preparado, hay que saber los tipos que son, hay que saber detectarlos, hay que desarrollar una serie de historias, entonces eso hay que enseñar. No es, me pongo en meditación o como dicen, por una regresión inducida. Ahí no nada, como no sepas cómo funciona, cómo es la tecnología, los tipos que son, dónde ubicarlos, cómo quitarlos, etcétera, no se van así como así. Ojalá fuera tan fácil. Y Mabel dice desde España, solo darte 1000 gracias por estar ahí, decirte que voy descubriendo mi camino y en momentos cruciales me has inspirado y aclarado muchas dudas. Gracias. Muchas gracias a ti, cariño, por comentarlo y por estar tan abierta también a estas realidades, ¿no? Y querer aprender mucho. Pues yo ya os digo que mañana volváis con Sol a las 9, si queréis seguir con las preguntas en su canal de Sola Insa, y ahí podréis seguir con todo y nosotros nos vamos a ir a cenar. ¿A que sí, Sol? Exacto. Mañana volveremos, mañana con las preguntas veréis que no habrá ningún corte, porque yo no sé por qué con el tema del ERIS y con este tema es con lo único que nos ha pasado esto, porque no nos ha pasado nunca. Bueno, al principio del principio, pero era el sonido, tampoco era. Pero llevamos dos sesiones que anda aquí. No sé, ya te digo, si me ha pasado a mí estando con otra gente, quiero decir que no... Ya. Que hay alguien ahí moviendo hilos. Ya. Pero bueno, mañana va a estar todo bien, ¿eh? Y las preguntitas, si queréis, pues las hacéis y yo responderé en la medida que sepa. Así es que mañana nos volvemos a ver. Porque ahora lo que voy a hacer, Luis, es que cuando esté el lunes que esté contigo, el martes será sesión de preguntas. Y en la siguiente semana que no estoy con Luis, el martes será temático. Así que una semana de preguntas, una semana temático, y así tenéis
más posibilidades de no quedaros con las preguntas pendientes y que luego nos pueda responder cuando en los comentarios lo ponéis, también en los vídeos, porque no siempre puedo. Entonces, de esta manera, bueno, pues tenéis más opción. Pues muchas gracias, Sol. Con Sol conmigo ya será las próximas semanas, como ya he dicho. Y si podéis coger este enlace y ponerlo en sus grupos de WhatsApp y redes sociales, pues nos ayudaréis a que pueda llegar el mensaje y la información, que en este caso yo creo que ha sido bastante buena, porque era algo que pocos conocíamos. Entonces, yo creo que le va a gustar mucho a la gente el saber, ¿no?, de que hay estos puntos, estos lugares de poder en el planeta. Pues muchas gracias, Sol. A ti, Luis. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Un besito para todos. Gracias. Chao.